¿Por qué te estoy hablando de modelaje? ¿Por qué te estoy hablando de tips? Porque una modelo mexicana abrió un canal y bueno, ahí les va. Hola, ¿cómo están? Yo soy Estefanía Franco, soy modelo, actualmente estoy viviendo en Londres y tengo 13 años modelando, modelo desde los 13 años, entonces tengo la mitad de la vida dedicándome a esto y decidí abrir este canal porque quiero compartir todo lo que sé y si algo de lo que he vivido y aprendido te funciona a ti, entonces te lo quiero compartir. Yo siempre quise ser modelo. En el kinder a mí me preguntaban, Estefanía, ¿qué quieres ser de grande? Y yo, modelo y maestra. Cuando estaba chiquita intenté, pero mis papás no me dejaron. Había un concurso en Sinaloa, en Culiacán, que se llamaba Niña Chiquitita y Talento, algo así, que salía en el Canal 3. Y yo decía, primeras. Y cuando le dije a mis papás me dijeron que estaba loquita. Que a los 12 años más o menos abrieron una agencia en Culiacán. Yo veía que daban cursos. Cuando yo le pregunté a mi papá si me podía meter en un curso, me dijo que no. La verdad es que eran caros para el estilo de vida que yo llevaba y que no era una necesidad y se sabía muy poco, entonces había como mucho desinformación y prejuicio sobre el modelaje, entonces como que no lo veía algo necesario y bye. Pero yo ahí seguí porque realmente me llamaba mucho la atención el modelaje, hasta que esta agencia abrió un concurso que se llamaba Los Nuevos Rostros Santana Modelos. La inscripción estaba en 1,000 pesos, te regalaban un mes de curso y ya concursabas, ¿no? Pero yo lo hice con la intención de poder participar en los cursos para aprender y había niñas que ya habían estado en cursos y la verdad es que yo las miraba con mucha admiración. Para mí era lo máximo. Creo que desde ahí algo cambió dentro de mí de poder experimentar esto que tanto quería y poder ver mujeres mayores que yo dijera, wow, es que qué bonitas y qué inteligentes y qué seguras y que me encantó y en esa parte agradezco mucho el empezar a tener como role models. Yo no esperaba ganar ni nada porque yo era una primericísima y era súper tímida, o sea, yo llegué a llorar en los cursos cuando me decían hablar en público, dar mi opinión, o sea, en público dentro de la escuela, como que me paralizaba, me daba mucho miedo. Literal, en esos cursos aprendía en tacones, entonces yo no esperaba yo ganar, iba con la mentalidad de aprender. Cuando iban a decir la ganadora, había una niña que tenía ya había modelado, ya tenía experiencia, ya tenía meses de cursos y tipo ella era el 37 y yo era el 28. Y yo cuando decían, no, pues la ganadora es, y yo decía en mi cabeza 37, 37, 37, porque yo no me quería hacer ilusiones. Bueno, yo gané y yo estaba muy en shock, pero ahí comenzó realmente mi carrera como modelaje. Uno de los premios eran más cursos que a mí me encantaba. A mí todo lo que me sea aprender cosas nuevas, más si soy apasionada, me brillan los ojos, me encanta, o sea, yo fui muy feliz en los cursos. Comencé a modelar, empecé a hacer las semanas de la moda en Culiacán, empecé a hacer revistas, portadas de revistas en Sinaloa, empecé a trabajar con marcas muy padres en Sinaloa. Y cuando yo tenía 16 años me hablan de un certamen de belleza, porque había ya en México lo que era Miss México o Nuestra Belleza México, que te llevaba al Miss Universo al final, pero no había nada de eso para adolescentes. Entonces justamente en ese año fue la primera edición de Miss Steam y me invitaron al casting de mi ciudad. Que dejen de decirles una cosa, el perfil entre modelo y Miss son muy diferentes. Pareciera lo mismo porque hay pasarela, pero son dos ramas muy diferentes. Pero era otro de mis sueños también ser como Miss México, entonces yo acepté y creo que fue increíble vivir una experiencia así a esa edad y también como que abrumadora de emociones y de sentimientos. Yo hice todo lo que pude con las herramientas que tenía en el concurso. Hubo una concentración que fue como de una semana donde te daban diferentes tipos de actividades. Yo ya sabía muy bien posar y yo ya sabía muy bien modelar pasarela, yo ya sabía proyectar, pero yo no sabía hablar, volvemos a lo mismo, yo no sabía hablar en público. Yo no sabía tomar un micrófono y hacer una conferencia. Yo no sabía hablar con medios. Todo esta personalidad que tienes que desarrollar cuando eres una reina de belleza, que desde mi punto de vista se vuelve un poquito como un alter ego, que es como construyes una personalidad a participar en un certamen que al final es parte del show, pero no eres 100% natural tú y lo que yo había vivido era ser 100% natural. Yo, por ejemplo,
En el modelaje, tú llegas a una sesión de fotos, te dicen que te pongas, cómo te maquilles, todo, y tan tan. En los certámenes de belleza, como tú estás construyendo tu imagen, tú debes de saber qué maquillaje, qué vestidos, que esto es mucho de relaciones públicas, de que te patrocinen. Era un mundo nuevo para mí y en mi cabecita de 16 años no podía procesarlo a lo mejor como lo podría procesar ahora, 10 años después. Aún así, si lo puedo procesar ahora es porque en ese momento me expuse a esa experiencia y reconocí cuáles eran mis debilidades. El caso es que concursé en Miss Teen Sinaloa y gané. La verdad es que tampoco me lo esperaba, pero me puse muy feliz. Me fui al Nacional. Y el Nacional fue con solo un mes de diferencia. Yo tenía muy poquito tiempo para prepararme realmente ahora sí de, oye, te vamos a meter a clases de oratoria. La verdad es que mi equipo de Sinaloa me dio todo lo que me pudo dar y yo fui como una esponjita que, a ver, cursos de automaquillaje, cursos de esto, de quien me quiera patrocinar de ropa, muchas gracias, como aprender todo lo que podía, como en poco tiempo te dan toda esta información y muchas gracias a mi equipo. Me fui al Nacional y bueno, mi historia de certamen es un mundo. Yo no gané en el Nacional, ni siquiera quedé en segundo lugar. Hay drama, hay suspenso, pero eso se los dejo en otro video. Coméntenme si quieren que les platique todo. El caso es que yo me regresé sin corona y al tiempo me hablan y me dan la corona nacional. Y después tenía ya como 2-3 semanas al internacional. Te estoy hablando que yo concursé en noviembre en mi ciudad, en Culiacán, y a los 2 meses yo ya estaba concursando con niñas de todos los países en un internacional. Niñas que eran su tercer certamen, su cuarto certamen, que eran cantantes en su ciudad, que ya eran como artistas también en su ciudad. Loquísimo. Y creo que ahí empecé a aprender lo que era el autodiálogo y la importancia de la seguridad que tienes que tener en ti, porque yo sé que tenía todo el potencial y la capacidad para estar ahí, pero mentalmente ya era un poquito como de compararte con las otras personas, cosas que uno empieza a hacer en su inmadurez, que tienes que tropezar para aprender, que es lo que yo quiero compartirles para que no se tropiecen tanto como yo. Lo disfruté muchísimo, me dejó muchas experiencias, conocer niñas de todos lados del mundo, me abrió mucho la mente, crecí mucho gracias a los cursos y el apoyo que mi equipo de Sinaloa me dio. Pero yo vivía esa experiencia con mucho nervio, con mucha ansiedad, con mucho estrés. Es la única vez que recuerdo que yo fui sonámbula y me desperté y yo no estaba en mi cama, o sea, estaba en la habitación de mi cuarto, pero yo estaba así de que en la otro rincón del cuarto y yo estaba modelando, dando vueltas en el cuarto de que estaba nerviosa por la final. Y me acuerdo cuando fue la final, hablaron los jurados conmigo y me dijeron que yo tenía la calificación más alta en todas las categorías, pero pues pasaron cosas que si quieren saber el chisme les hago otro video. Después me regresé a Sinaloa y como ya era reina nacional empecé a viajar alrededor de México ya como reina de belleza. Empecé a relacionarme con muchas personas, viajé a diferentes estados, viajé a Durango, viajé a Veracruz, viajé a La Paz, Baja California Sur, viajé a Ciudad de México, estuve en Puebla. Fue una experiencia muy bonita, la disfruté mucho, o sea, para tener 16, 17 años y saber que con tu talento estás haciendo todas esas cosas es padrísimo. Y seguí trabajando como modelo también en mi ciudad, pero cuando yo tenía 13 años, a mí mi manager, que es hasta el día de hoy, Pablo Antón, me había mandado un mensaje de que vente a México, tienes todo el perfil, y yo llegué con mis papás y les dije, papás, me voy a ir a Ciudad de México a modelar. Y mi papá sí que estaba viendo la tele en su cuarto y me dice, ay, Estefanía, termina de barrer, ándale, y cierras la puerta cuando te salgas, porque yo entré con la escoba. Y nada más se rió de mí, no me creyó. Y a los 13 años obviamente no me fui, pero eso fue una semillita que se quedó grabada en mi cabeza. Cuando terminé la prepa, yo dije, ya tengo 18 años. Todavía no estaba 100% segura, no me ofrecieron una beca en una universidad, tenía como diferentes opciones. Me metí a estudiar mercadotecnia, pero no me terminaba de llenar. Entonces hice un año de universidad. Fui a Ciudad de México, empecé a hacer castings hasta que decidí que
sí me iba a ir porque siempre me había querido ir y en mi cabeza siempre estuvo irme. Entonces, cuando fue el internacional, que fue en Guatemala de Miss Teen Universe, yo me regresé a Ciudad de México y fue el primer trabajo que hice, que fue con una diseñadora. Hice como la campaña y un lookbook que salió en una revista padrísima. Y me regresé a Culiacán y yo con ese saborcito de es que yo me tengo que ir a Ciudad de México. O sea, yo sabía que el siguiente paso en mi carrera como modelo era irme a Ciudad de México. Y entonces me fui a los 19 después de haber hecho diferentes castings. Empecé a hacer comerciales, fotos, pasarelas, o sea, ahora sí ya se abrió un mundo de diferentes experiencias como modelo. Cuando llevaba un año en Ciudad de México modelando, me habla Pablo, mi manager, y me dice, oye, yo creo que te deberíamos de mandar al extranjero. Estoy pensando en mandarte a la India o a Hong Kong o a ver, y ven, vamos a hacerte fotos aquí en la agencia para ver a dónde te mandamos. Y mandó mis fotos. Y una agencia de Londres se interesó en mí. Pablo me dijo, ¿sabes qué? No, vete a Londres, te quieren ahí ya. Entonces eso fue 1 de marzo y yo el 12 de marzo yo estaba en Londres aquí, pero en el 2019. Y ya me vine en el 2019 que yo tenía 20 años, me vine a vivir aquí. La verdad fue padrísimo, fue mi primera experiencia de modelo en Europa, en el extranjero. Me fue súper bien, estuve trabajando mucho, me enamoré de la ciudad, pero irte a otro país, 20 años, lejos de tu familia, de tus amigos, de tu todo, es complicado. Irte a trabajar nada más es complicado y era otro idioma, era otra cultura. Entonces como que a pesar de que estaba trabajando muy bien, renové porque venía por 3 meses, renové, me quedé 6 meses y decidí regresarme porque me sentía muy triste, me sentía, a pesar de que estaba cumpliendo mis sueños y yo sabía que estaba cumpliendo mis sueños porque estaba haciendo dinero, estaba trabajando con marcas muy padres, estaba viviendo en Londres, era como lo que yo había querido, me sentía muy triste por dentro, no me llenaba de la forma en la que yo sentía que me iba a llenar y ya mis días eran tristes porque aparte también estaba estudiando en la universidad en línea, entonces entre semana trabajaba todos los días y los fines de semana estudiaba, entonces no tenía espacio para disfrutar, descansar apropiadamente. Sí lo hice, sí lo disfruté y me regresé un poquito precipitadamente como por estas emociones que yo venía sintiendo que no lograba terminar de procesar y estaba bien, ya tenía 21 años, ya tenía 6 meses, estaba trabajando bien, o sea, como que se vale escucharnos y se vale decir no quiero. Entonces me regresé, dije, cualquier cosa pues puedo volver el próximo año. Pandemia, no regresé. 2020. Fue hasta septiembre del 2020 que regresé a México. Regresé a modelar a Ciudad de México y ya me quedé establecida en México, pero siempre con un pequeño deseo de volver a Londres porque sabía que había regresado a México por arranque, sabía que me estaba yendo bien, sabía que me encantaba la ciudad y siempre que tenía personas cercanas que hablaban de que fuimos a Londres y tal, yo decía, ay, y yo fui y ya no regresé, y fue la pandemia y ya no regresé. Y como que cada año que yo intentaba regresar, 2020, 2021, 2022, siempre pasaba algo y no lograba, no era tema mío, no era tema de mi perfil, no era tema de la agencia, era que no pasaba. Entonces me empecé como a frustrar un poquito con el tema y a abrumar y hasta como que lo intenté dejar a un lado, pero dije, es que no puedo quedarme con una frustración, no puedo quedarme después de tanto camino recorrido con el deseo de regresar y culminar mi carrera como modelo, porque yo, que esa es otra historia, o sea, como que en el 2023 y 2024 ya empecé a tener como una pequeña crisis existencial que no sé si ustedes la han atravesado a esa edad, yo la estaba atravesando. Al final había comenzado el modelaje muy chiquita, ya tenía varios años viviendo lejos de mi familia, entonces como que decía, ¿y si ejerzo mi carrera? Que es mercadotecnia, y si emprendo un negocio, y si me regreso a Culiacán, y si hago esto, y si lo otro, pero al mismo tiempo el deseo de venir a Londres seguía y yo no podía continuar con otros proyectos externos sin haberme cumplido y haberme intentado una última vez venir a modelar en el extranjero, en Europa específicamente, en Londres más específicamente. En el 2024 por fin sucedió.
Se acomodaron los astros después de 4 o 5 años. Me confirmaron que podía regresar y en el enero del 2025 yo ya estaba aquí. También les quiero contar toda esta odisea con más detalle. Entonces díganme también si quieren que les chismee sobre todo el drama de Londres. En el 2020 no me pude regresar y en el 2021 me regresé. Estuve modelando de base en Ciudad de México y creo que fue cuando salió uno de los proyectos más hermosos en los que he participado, que fue Original, que es un evento que organiza la Secretaría de Cultura y es sobre la promoción de la textil artesano. Es como una semana de la moda, pero con toda la parte cultural de México y estoy muy orgullosa de ser parte de un proyecto así de grande. Entonces todo pasa por algo. Al final en ese tiempo no me regresé a Londres, pero ya estuve 4 ediciones en Original, que han sido las experiencias más bonitas y que más me han hecho concientizar sobre realmente qué significa la moda, que va más allá de la tendencia y que si la falda negra o roja está de moda, sino que es una expresión, es cultura y muchas veces tiene historia. Eso no ayudó a mi crisis existencial porque empecé a comprender mucho más entonces qué era la moda, la cultura, de dónde venían las cosas, los textiles, y entonces como que yo sentía la necesidad de ser más parte del proceso, pero al mismo tiempo seguía queriendo este, ejercer mi profesión como modelo y venir a Londres, pero para venir a Londres no tienes que tener compromisos en tu ciudad, tienes que tener la libertad de poder irte y poder crear una vida unos meses sin sentir que estás abandonando otros proyectos allá. Entonces, aquí estoy viviendo la experiencia y quiero que me acompañen también en encontrarme dentro de todas estas 300,000 pasiones que tengo, todas estas inquietudes, saber, que sepan conmigo qué va a pasar. O sea, porque yo no sé, es un misterio para mí también. Quiero seguir siendo modelo, quiero compartirles también, siga siendo modelo o no, todo lo que yo aprendí como modelo, para que aquellas que quieran incursionar en esta industria lo hagan con toda la información que tengan posible y la conciencia. Entonces este canal va a ser para compartirles todo lo que sé, lo que he experimentado, que se queden con lo bueno que les pueda compartir y pues que desechen el resto. Y pues también que me acompañen a descubrir mis nuevas pasiones sobre esta vida artística, creativa. Les quiero bloguear un poquito sobre Londres. Yo quiero hacer 1000 cosas, por eso aquí estamos hoy en este canal. Muchas gracias por escucharme.